Buenos días, profesor, buenos días, compañeros. Bueno, siguiendo entonces con las enfermedades asintomáticas en la infancia, pues tenemos de segunda importancia la fiebre escarlatina. Entonces, pues los exantemas generalizados son una de las causas más frecuentes de consulta médica en los primeros niveles de atención, y la fiebre escarlatina es una de las causas de motivo de dermatología. La aparición de este exantema, entendido como una erupción cutánea de morfología de una extensión y distribución variable, y se manifiesta durante la edad pediátrica. Pues, siguiente. Siguiente, por favor. La anterior, entonces. Bueno, ya. Entrando más en que es, digamos, la fiebre escarlatina, entonces eh, es un exantema que aparece, digamos, como dije, en edad pediátrica, a partir de, digamos, de los 2 hasta los 10 años de edad. Es entendido como una erupción cutánea que tiene, digamos, unas características morfológicas tipo un exantema eritrodérmico con pequeñas, digamos, eh, micro, micropápulas de color rojo o tipo escarlata, y se transmite principalmente, digamos, la etiología es bacteriana, que se transmite principalmente por la acción, digamos, de las exotoxinas del Streptococcus beta hemolítico del grupo A, el Streptococcus pyogenes, que también, digamos, si no se trata esta enfermedad, puede, digamos, llevar a una sobreinfección, digamos, por una otitis media, por una sinusitis o por, digamos, una bronquiolitis o otra enfermedad. Se transmite de una persona a otra por medio, digamos, de gotículas, digamos, al toser o estornudar. Y tiene un periodo de incubación de unas 2 a 7 días. Siguiente. Bueno, entre la clínica, bueno, la epidemiología es que, como ya dije, no encontré mucho, solamente encontré que se transmite, digamos, en niños de 2 a 10 años, y que se puede transmitir o tiene mayor incidencia en el final del invierno y al comienzo de la primavera. En la clínica, pues mayormente entonces este exantema inicia, digamos, primero va a iniciar, una de las causas que puede iniciarse es por una faringoamigdalitis. Por lo tanto, uno de los diagnósticos que se puede realizar es, digamos, la escala de Centor para saber, digamos, si se inició por una faringoamigdalitis o no. Otro también puede ser, digamos, que por una herida abierta que se haya, digamos, alojado el Streptococcus pyogenes, y de esta manera pues se haya desencadenado la infección bacteriana. Vamos a tener entonces que va a cursar con una fiebre mayor a 39 grados, aunque en algunas literaturas o en un estudio realizado en Rusia se dijo que el 15% de los pacientes no va a cursar, digamos, con fiebre, sino que la fiebre va a aparecer al tercero o quinto día. También vamos a tener que pasar las 24 a 48 horas, pues se va a manifestar como tal el exantema escarlatiforme eritrodérmico, que se va a caracterizar porque es unas pequeñas micropápulas de color escarlata. Algo que también pues vamos a tener acá es que, bueno, más adelante vamos a ver que algo característico es el signo de Pastia, que son aquellas, digamos, mayor enrojecimiento en los pliegues y las flexuras, y que este exantema va a respetar el triángulo nasolabial. También vamos a tener cefalea, náuseas, mialgia y dolor abdominal.
Y también vamos a acompañar, digamos, una erupción en la cavidad mucosa en el paladar con la lengua, digamos, con pápulas prominentes como si fuera, digamos, una fresa o una frambuesa. Eh, eh, el, como dije en el estudio, el 15% no presentaba, digamos, al principio fiebre, mientras que, digamos, un 40% de las personas que se investigó presentaban, digamos, como tal, lo que es el exantema y después, primero presentaba la fiebre y después presentaba el exantema y el 15% solamente presentó primero el exantema y después la fiebre. Siguiente. Pues acá es importante, digamos, preguntar, digamos, el tipo de lesión, si es una mácula o una pápula. En este caso, pues vamos a tener que la fibra escalatina son micropápulas, eh, que digamos de color rojo, pues entonces hay diferentes colores y distribución, pues vamos a tener que la fiebre escarlatina va a empezar primero en tronco y cuello y se va a extender, digamos, a todo el cuerpo en aproximadamente 7 a 6 días. Algo importante es que esta fiebre va a respetar lo que es las palmas de las manos y las plantas de los pies. Y el patrón, pues, tiene un patrón escalintiniforme. Aquí pues podemos ver entonces los signos de Pastias en la imagen B, en las flexuras, cómo digamos se manifiesta digamos un mayor enrojecimiento y también en la flexura digamos que es en la parte axilar también podemos ver que está un poco más rojo. Sí, este exantema va a tener, digamos, entonces 4 periodos. Un periodo de incubación que va a ser de 3 a 5 días y que puede cursar de signo asintomática como una faringoamigdalitis. No se va a manifestar como tal, digamos, ninguna erupción o ningún exantema. Ya después de estos 3 a 5 días vamos a tener un periodo de invasión brusco que, digamos, va a elevar la faringoamigdalitis y ya empezamos a presentar estas maculopápulas tanto en el velo del paladar como digamos en la parte del tronco y el cuello. Y después vamos a tener el periodo exantemático que va a durar aproximadamente 3 a 4 días. Y por último vamos a tener entonces un periodo de escamación que después digamos de todo el antibiótico puede cursar después que se haya digamos el mismo tratado. Siguiente. Entre el diagnóstico, pues entonces el diagnóstico básicamente es clínico, y también hay que hacer, digamos, un test serológico para un cultivo de estreptococos para confirmar este diagnóstico. Es importante, digamos, hacer también un diagnóstico diferencial. Entonces, como ayer habíamos visto, el sarampión, algo característico son las manchas de Koplik. Acá no vamos a tener estas manchas. Algo característico también de la enfermedad, digamos, de Kawasaki es que esta inicia, digamos, en manos y pies y se va a extender por toda la parte de la enfermedad que Kawasaki, perdón, inicia por manos y pies y se va a extender, digamos, por todo el cuerpo, mientras que esta enfermedad inicia por tronco y cuello y se extiende digamos, de manera distal hacia las partes, hacia manos y pies. Y también, digamos, podemos tener o un diagnóstico diferencial, digamos, con otras exantemas, como podría ser, digamos, con un exantema de tipo por Staphylococcus aureus, donde, digamos, acá van a predominar, digamos, unas lesiones ampollosas y algunos desprendimientos de la capa inferior de la piel. Acá en este caso, pues no vamos a tener eso. Y acá pues la clínica que va a ser muy característica, que va a empezar como una faringoamigdalitis y si no se trata, pues entonces empieza, digamos, a presentar este tipo este tipo de fiebre o exantema. Y para el tratamiento, pues entonces vamos a tener que el tratamiento inicial es una penicilina, penicilina por vía oral de 25 a 50 miligramos y si no, se puede administrar una amoxicilina. En caso tal de que ninguna de estas sirva o que el paciente, digamos, sea alérgico, podemos entonces tratar por medio de una acitromicina o una cefalexina. Entre las complicaciones, pues había dicho que puede provocar entonces una sobreinfección por, digamos, por el mismo patógeno que puede causar, digamos, la sinusitis o una infección por otitis media o por una bronquiolitis o cualquier otra enfermedad respiratoria. También podemos tener que, si no se trata, pues vamos a tener provocar, antes se decía
no tiene vacuna esto, pero se decía que podría, digamos, llevar a la producción de una fiebre reumática, una glomerulonefritis o también una artritis. Y también podemos entonces, para el dolor o para, digamos, tratar, también darle un paracetamol o un ibuprofeno, y para, digamos, bajar un poco la inflamación en el exantema podemos darle también un antihistamínico de primera generación. Siguiente. Pues aquí muestra entonces las alternativas de tratamiento cuando, digamos, el paciente tolera por vía oral o no tolera por vía oral y cuando es alérgico a la penicilina. Siguiente. Y pues como dije que esta enfermedad, digamos, no tiene una vacuna como tal, pero sí se puede, digamos, prevenir. Es importante saber que no es, si te da fiebre escarlatina una vez, te puede seguir dando todas las veces pues, que se pueda presentar. Lo importante es esto, es tener una buena higiene, cubrir la nariz y la boca con un pañuelo desechable cada vez que se estornuda o se tose, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón y usar un desinfectante de manos a base de alcohol. Si no se tiene, pues con jabón. Hidratarse mucho y ya. Buenos días. Entonces ya pongo la siguiente diapositiva. ¿Me escuchan y ven las diapositivas? Sí, se escucha bien. Sí. Ok, entonces, buenos días, mi nombre es Santiago Torres y les voy a exponer sobre el exantema súbito o la roceola. Entonces empecemos por qué es. El exantema súbito es una enfermedad que es causada por virus y que va a afectar fundamentalmente a niños con edades comprendidas entre los 4 meses y los 2 años de edad. Esa se transmite por la sangre y por la saliva, e igualmente como muchos virus se transmiten, va a ser por las gotículas también de la misma saliva. Las lesiones dérmicas son puntos rosas o rojos que se van a blanquear con la presión y aparecen primero en lo que sería el tronco y el cuello para extenderse posteriormente a lo que serían miembros superiores e inferiores, y mucha de la literatura menciona que respeta lo que es la cara, o sea, no se expande hacia la cara. Con respecto a la epidemiología, entonces tenemos que la mayor frecuencia se presenta en niños menores de 3 años de edad, y de hecho a la edad de 2 años la mayoría de los niños ya presenta seropositividad para el virus que causa como tal el exantema súbito en su mayoría, que es el herpes virus humano tipo 6, siendo aproximadamente el 80% ya como tal a los 24 meses o los 2 años de edad ya presentan seropositividad. A pesar de que la mayoría de los niños presente esta seropositividad para el virus, solo el 10 o el 20% van a manifestar lo que es el exantema súbito. O sea, realmente a pesar de que un gran porcentaje de la población a la edad de 2 años ya presente como tal el virus, no todos van a desarrollar o van a manifestar como tal un exantema súbito. El herpes virus tipo 6 es responsable de hasta el 93% de las infecciones primarias en lo que es Europa y Norteamérica. Del 10 al 20% de estas infecciones van a desarrollarse en convulsiones febriles, sin eritema, y son ocasionadas pues entonces por este herpes virus tipo 6. Algo importante con respecto a los servicios de urgencias es que el exantema súbito es la patología exantémica que ocasiona más consultas inmediatas, y esto está en un 76%, y esto muy probablemente se debe a que los síntomas pues se presentan a una muy corta edad,
¿sí? Como les mencionaba, de 4 meses a 2 años, los papás por lo general se preocupan mucho, entonces acuden, a pesar de que no es una enfermedad que tenga un tratamiento pues robusto, sino que más bien la misma enfermedad va, se remite por sí sola, pero más adelante entonces vamos a hablar de eso. En los casos registrados de exantema súbito también se presentan casos por el mismo herpes virus, pero el tipo 7, y la edad con mayor frecuencia entre este virus es de los 5 a los 6 años de edad. Entonces tenemos que el herpes virus humano tipo 6 va a tener una prevalencia en los niños de 4 meses a 2 años, va a tener un pico, digamos que de infección, ya en la que en más del 80% de la población que tienen 24 meses o 2 años ya va a presentar seropositividad, mientras que el herpes virus tipo 7 me va a presentar entonces la infección o me va a presentar esta manifestación de exantema súbito a los 5 o 6 años de edad. El exantema súbito pues tiene una distribución mundial, no tiene predominio estacional y es la segunda enfermedad con mayor prevalencia de las infecciones exantémicas en la solo superada por lo que es el exantema infeccioso. Con respecto a la etiología, entonces, como les mencionaba, esta es una enfermedad de tipo viral, o sea, va a ser causada por virus. Y solo hay 2 tipos de virus que la producen y principalmente sería entonces el herpes virus humano tipo 6 y con una menor prevalencia el herpes virus humano tipo 7. Aunque el 6 pues, es el más frecuente en la aparición del exantema súbito, pues hay que tener en cuenta que el 7 también ha tenido como unos ciertos casos. Entonces, del tipo 6 tenemos que existen 2 tipos, el tipo A y el tipo B, pero el 99% de los casos de la roceola se producen por el tipo B, o sea, por el tipo 6B. Como tal, el herpes virus humano tipo 7 presenta una baja prevalencia en la infección, pero como manifestábamos en la puede ocurrir y pues va a ser principalmente en niños de 5 a 6 años de edad. Como algo importante hay que tener en cuenta que solo el 1% de los recién nacidos padecen infecciones congénitas por el herpes virus humano tipo 6 y asimismo se han descrito también pues muy pocos casos de infección placentaria. En las manifestaciones clínicas, entonces que tenemos que esta es una patología que no cursa con periodo prodrómico, o sea, que no va a tener como tal una sintomatología previa a la aparición de los primeros síntomas del exantema súbito. No se presenta ningún síntoma como tal previo a ello. Además, cursa con malestar general e inicialmente lo que se va a presentar como tal en las manifestaciones clínicas es una fiebre de 3 días de evolución que va a redondear entre los 39 grados a los 41 grados. Entonces, primero se presenta durante 3 días aproximadamente una fiebre y posterior a la desaparición de la fiebre se presenta un exantema en el tronco y en el cuello. Eso es uno de los hechos clínicos pues, más importantes a tener en cuenta con respecto al diagnóstico del exantema. Es que primero va a aparecer una fiebre y posterior a ella va a aparecer el exantema. El exantema pues, va a ser una erupción maculopapulosa, difusa, de color rosado. Las pápulas van a ser de 2 a 3 milímetros. Y el exantema como tal se va a desvanecer solo en 2 días. O sea, tenemos la parte inicial, que es la fiebre, que dura aproximadamente 3 días, y el exantema que desaparece también por sí solo en 2 días. En 2/3 de los pacientes, o sea, en la gran mayoría, se va a poder observar un signo clásico o característico, que son las manchas de Nagayama, las cuales son manchas eritomatosas en la mucosa del paladar blando y la úvula. Ahí está. Como tal, entonces ya tenemos que en las complicaciones, pues las complicaciones son muy infrecuentes, pero pues puede ser posible que se presenten convulsiones febriles durante la parte febril de la enfermedad y esto va a ocurrir por afectaciones directas al sistema nervioso central. Estas, como les mencionaba, se van a presentar durante el periodo preexantemático, o sea, que va a ser antes de lo que es el exantema durante la fiebre. ¿Sí? Digamos que esta patología se va a presentar con 2 periodos marcados, uno donde va a haber una fiebre entre 39 y 41 grados, y luego donde va a presentarse el exantema en el tronco y en algunos miembros superiores o inferiores.
Y bueno, y también se han descrito con respecto a las mismas alteraciones en el sistema nervioso central, encefalitis, y también se ha descrito hepatitis, pero esto es con respecto a pacientes que están ya inmunosuprimidos de por sí. En el diagnóstico, entonces, el diagnóstico es específicamente clínico, va a estar basado en la edad del paciente, porque como les mencionaba, entonces los pacientes van a presentar prevalencias también dependiendo del mismo virus. Si es el tipo 6, entonces vamos a tener de 4 meses a 24 meses o 2 años de edad, pues, y ya después de los 24 meses va a haber una gran positividad en la población como tal. Se va a basar también en la historia clínica y en los mismos hallazgos clínicos que se vean durante la exploración física. También se puede observar en los paraclínicos lo que sería leucocitosis durante la fase febril, y durante lo que sería el periodo exantémico, entonces ya no va a haber leucocitosis, sino leucopenia, y va a presentarse esta leucopenia con linfomonocitosis y neutropenia. Ya por el otro lado, entonces en el tratamiento tenemos que el tratamiento lo que busca es en sí es una búsqueda, es una mejoría como tal de los síntomas. Siempre se recomienda abundante hidratación oral e igualmente acetaminofén en jarabe en dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramo cada 4 a 6 horas. Pero en sí esta enfermedad pues suele remitir de manera espontánea sin dejar secuelas a largo plazo. Entonces, digamos que el tratamiento específicamente es solo para lo que sería la mejoría de los mismos síntomas que está presentando el niño. Entonces, básicamente, esta es una infección causada por herpes virus, puede ser del tipo 6 o 7, y que se va a manifestar en bebés y niños pequeños. Más frecuente entonces la infección por el tipo 6B, siendo el 99% de los casos de las infecciones por este tipo. Además, las infecciones por este tipo de virus se van a presentar antes de los 3 años, mientras que el del tipo 7 va a tener una mayor prevalencia en los niños de 5 a 6 años. Importante tener en cuenta que el diagnóstico se basa en la clínica, expresada por el mismo paciente en el momento de la consulta, y el tratamiento va a ser netamente para aliviar síntomas febril, los síntomas como el febril. En esta enfermedad entonces surge el exantema después de la resolución de la fiebre, entonces tenganlo en cuenta, primero llega la fiebre en la que va a redondear 39 grados a 41 grados centígrados, posterior a ella va a desaparecer, tiende a desaparecer a los 3 días, y posterior a ello entonces se va a dar un exantema. Y toda esta clínica va a ser muy similar a lo que se conoce como exantema de Boston, que es causado por el virus ECO16. Y finalmente va a tener en cuenta que 2/3 de los pacientes, o sea, la gran mayoría, por eso es un signo clásico, se va a poder observar lo que es los enantemas, que son conocidos como manchas de Nagayama, que son los que se ven en el paladar blando y en la úvula. Y ya, eso sería como tal el exantema súbito. No sé si tengan preguntas. Muchachos, ¿tienen alguna pregunta para los expositores? Pues doctor, yo le quería preguntar algo, era a usted respecto al tratamiento ¿para qué? Para esta enfermedad. ¿Qué tan utilizados son los antivirales? Porque pues el compañero mencionaba algunos compañeros, perdón, algunos tratamientos de acuerdo a los síntomas que presenta el paciente. Entonces, que por ejemplo, yo pues no había escuchado, no, tenía en cuenta que el ganciclovir se puede utilizar, pero no sé qué, pues qué tan utilizado es o si es cierto. Algunos antivirales se pueden utilizar, pero recuerden que antes de darle los temas, les dije que esto se llamaba enfermedades febriles exantemáticas de la infancia. Y el nombre completo es enfermedades febriles exantemáticas benignas de la infancia. Realmente estos se resuelven de forma espontánea, solo. No requieren ningún tipo de tratamiento, a excepción de la escarlatina, que obviamente requiere un medicamento de elección que es la penicilina B, y el exantema post-estafilocócico. ¿Sí? ¿Cuál otro más requiere tratamiento antibiótico? Solo cuando hay sobreinfección, o sea, en caso grave que
que se complique. Pero en sí de las enfermedades exantemáticas de la infancia solamente requieren antibiótico la escarlatina y el exantema post-estafilocócico. No más, ¿no? De la fiebre también. ¿Mm? La ¿Quién fiebre habló? ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿Qué preguntan? no, pues la fiebre escaldada también necesitaría tratamiento. Esa es la post-estafilocócica. Ah, la misma. Ah, ok. Sí, se llama exantema escaldado, signo de Nikolsky, etcétera. Eso tienen prácticamente los mismos Ok. nombres. Sí, se les llaman de muchas maneras. O sea que por lo general estas enfermedades, este tipo de enfermedades en la infancia se resuelven por sí solitas y se tratan solo como los síntomas así que vaya teniendo el paciente y ya no. Exactamente, solamente se le da un tratamiento sintomático, a excepción de la fiebre escarlatina Escarlatina, sí. y a excepción del exantema post-estafilocócico o exantema ese escaldado. Ah, ok, listo, doctor, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? Ah, bueno, otra preguntita, pero es que también, pues, la causa pues, de esta enfermedad que acaban de exponer, pues tengo entendido que, bueno, y el compañero lo dijo, que es causado por el herpes tipo 6 y el tipo 7, pero ¿es más predominante en cuál tipo de herpes? ¿En el 6? O sea, los casos. Sí, en el 6 predomina como tal el tipo 6B, en el cual se presenta el 99% de los casos. Ah, ok, listo. Solo se ha como tal demostrado que el 7 lo puede causar, pero ya a una edad más avanzada, de 5 a 6 años. Pero ya en bebés de 4 hasta 24 meses lo presenta es el tipo 6B. Listo, vale, muchas gracias. ¿Y habría alguna presentación clínica que diferencia el 6 y el 7 o solo eso es como que le hicieron un serotipo y lo encontraron? Pues como se mencionaba como tal, la clínica se basa mucho en la edad, en la historia clínica y en los hallazgos encontrados en exploración física. En la edad porque, como pues menciono, el tipo 6 se va a manifestar principalmente en edades mucho más pequeñas, en 4 a 6 a 24 meses, y va a tener su mayor, digamos que pico a los 3 años de edad, mientras que ya la tipo 7 suele manifestarse cuando tienen 5 a 6 años. Entonces, cuando llega un chico de 5 a 6 años es más probable que sea tipo 7, mientras que si llega un niño más de 4 meses, 1 año, 2 años, entonces es más probable que sea tipo 6. ¿Tú nombraste alguna prueba de laboratorio para diagnóstico o para la tipificación del virus? No, doctor, solo mencioné que se puede realizar ¿Cuál para crees clínica. que se podría utilizar? ¿Pruebas directas o pruebas indirectas? Pues yo diría que se debería realizar una PCR, ¿no? ¿Qué es una prueba directa o indirecta? No recuerdo, doctor. Las pruebas directas son, por ejemplo, el cultivo, el aislamiento viral, ¿sí? Sí. Y las indirectas, una reacción en cadena de polimerasa, una ELISA, Pero todas etcétera. esas que acaba de mencionar, doctor, se pueden realizar, ¿no? La Cualquiera lista. realmente se podría utilizar. Lo que Ah, pasa es que para medios de cultivos virales, pues realmente eso no lo hacen ni en la UCI. Pero digamos que por, ¿cómo lo digo? Por investigación se hiciera, pues tendría algunos costos muy altos, ¿no? Y aquí, pues obviamente no se hace nada de eso. y menos si estas enfermedades no suelen agravarse. Exacto, y menos que son enfermedades benignas, de curso benigno, entonces no. ¿Qué otro Listo, tema van a exponer? gracias. Buenas tardes. Voy a hablar acerca del síndrome de piel escaldada o también conocido como
eritema postestafilocóxico. Esta es una enfermedad dermatológica que se genera por exotoxinas del S. aureus, especialmente pues las exotoxinas A y B que van a romper a la proteína desmogleína 1, que es la que se encarga de unir a lo que es el estrato granuloso y el estrato espinoso. Y eso pues facilita la formación de ampollas. Esta es una enfermedad que cursa con un exantema cutáneo doloroso que va a culminar con un desprendimiento de la dermis superficial. Generalidades de este microorganismo, pues es una bacteria anaerobia facultativa, gram positiva, productora de coagulasa y catalasa, está muy distribuida por el mundo. Se dice que 1 de cada 3 personas se hallan colonizadas, aunque no infectadas por ellas. En la tinción de grano uno puede observar que estos cocos gram positivos son semejantes a un racimo de uvas. Con respecto a la epidemiología, pues no es una patología común, pero se observa con más frecuencia en niños menores de 5 años y con una incidencia mayor en los menores de 2 años. Esto raramente va a afectar a personas mayores, a menos de que ellas tengan una deficiencia en el sistema inmune. Fue la 4ª enfermedad en descubrirse, tiene una mortalidad menor del 4%, tiene una mayor incidencia en hombres que en las mujeres de 2 a 1, aunque no es muy significativa. Fue descrita por primera vez en 1878 como dermatitis exfoliativa neonatal por el doctor Baron Godfrey Ritter, que presentó 297 casos de niños en un periodo de 10 años. El cuadro clínico, a grosso modo, pues este consiste en lo que es fiebre, malestar general, lesiones cutáneas eritematosas, especialmente en cara, cuello, axilas y región perineal. Signo de Nikolsky positivo, eso quiere decir que las capas superficiales de la piel se van a desprender fácilmente a la fricción que uno puede realizar al momento de hacer la palpación del paciente. Estas lesiones se curan sin dejar cicatriz, puede generar dolor en las áreas afectadas que se va a exacerbar con la movilización, también con lo que es la fricción de la ropa o con la fricción de pronto de donde se encuentra acostado. En los neonatos y en lactantes puede generar deshidratación y trastornos hidroelectrolíticos. Esta tiene 3 fases. La primera es la fase eritrodérmica, en la cual se presenta hiperestesia cutánea, es decir, que hay una mayor sensibilidad. Pues, la cual se va a manifestar con dolor difuso, el cual el paciente no sabe exactamente dónde le duele. En el caso de los niños y de los bebés, ellos van a presentar irritabilidad y llanto, porque pues el solo palpar la piel le causa un dolor muy grande. Mira, aquí podemos observar en la imagen que es un enrojecimiento brillante de color rojo. Es más evidente en áreas flexurales como lo es el cuello, la región antecubital, la región poplitea, la región peribucal y en este caso pues de la imagen la región perineal. En la fase ampollosa, como su nombre lo dice, pues hay placas ampulares erosas, translúcidas, que se rompen fácilmente y pues dejan zonas erosivas, es decir, que va a haber una pérdida de la epidermis secundaria a la ruptura de estas ampollas. Aquí ya podemos observar el signo de Nikolsky, porque hay una separación de la piel al hacer una fricción levemente. En la fase descamativa, pues aquí hay un desprendimiento de grandes formaciones de láminas escamocostrosas que tienen un color amarillo, blanco amarillento, y esto ya es un proceso de curación, ellas pues no van a dejar secuelas. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, también se puede aislar el Staphylococcus aureus en un cultivo de frotis nasal, faríngeo o conjuntival. Como tratamiento se usa la meticilina o la isosazolipenicilina, pero yo la busqué en la página de medicamentos pues, de Colombia y no aparecían, solo aparecía la dicloxoxalina, entonces se la da al paciente 25 a 50 miligramos kilogramo día en niños.
y en adultos se da 250 miligramos cada 6 horas durante 10 días. Cuando son formas leves y tienen un buen pronóstico, pues pueden ser pues el medicamento se lo puede uno administrar vía oral, pero cuando son casos graves, con una afección generalizada, pues se debe usar la terapia intravenosa. Bueno, también le voy a hablar ahora de eritema infeccioso. Se define como la aparición de un leve proceso exantémico. Tiene mucha frecuencia en la edad pediátrica, fue la quinta enfermedad en descubrirse. Se transmite por vía respiratoria, la luz solar, las temperaturas ambientales altas, la actividad física, pues estimula la aparición del exantema. Su etiología pues es el parvovirus B19, en los prodromos, es decir, los síntomas que se presentan antes que la enfermedad en sí aparezca, son fiebre y cefalea. Posteriormente, 2 o 3 días después, aparece lo que es el enrojecimiento de mejillas, que también se conoce como signo de bofetada. Y en la segunda fase, que es aproximadamente también como el quinto o sexto día, que es el exantema reticulado, que es en forma de red, que se puede apreciar en lo que es el tronco y extremidades. Con respecto a la fisiopatología, pues este virus tiene una afinidad por los precursores eritroides. Entonces, esto puede generar citotoxicidad sobre estas células que están en la sangre y en la médula ósea, y pues aparte, pues va a haber una respuesta inmunitaria por el huésped y va a ayudar, pues va a ser la formación de inmunocomplejos como lo es la IgM primero y posteriormente a la tercera semana la IgG, que es cuando ya la enfermedad ha sido, pues, entre comillas, tratada por el cuerpo. En esta semana, pues, ya lo que aparece coincide con la aparición de lo que son las artralgias y el exantema, y por lo tanto ya no se considera que sea una etapa infecciosa. Bueno, al tener esta afinidad, pues, en las células eritrodermicas genera una apoptosis, en la cual se puede ocurrir que haya anemia transitoria o crisis aplásica transitoria, es decir, que el cuerpo no puede producir suficientes glóbulos rojos. Con respecto a la epidemiología, aproximadamente el 50-60% de los niños están infectados por este virus a los 12 meses y casi todos a los 3 años. Su presentación es tanto epidémica como esporádica, tiene más frecuencia durante la primavera. En el año 2012 su prevalencia aumentó desde el 2 a 10% en menores de 5 años, de un 40 a 60% en adultos y casi más del 90% en lo que son las personas ancianas. El diagnóstico se hace a través de la determinación de anticuerpos en suero. La IgM, como lo dije, es a los 7 días, entonces aquí se puede ver una detección del virus en la fase aguda, en la fase que pues la persona lo tiene y también lo puede transmitir. Y la IgG cuando ya la infección pues ha pasado, ya tiene 3 semanas, ya la persona tiene un exantema y no se considera que ya pueda transmitir esta enfermedad. El tratamiento es sintomático, y ya hay tratamiento pues dirigido a pacientes con un riesgo especial, como lo son la anemia hemolítica crónica, la inmunodeficiencia congénita o adquirida en las mujeres embarazadas que han pasado por esta infección porque hay un riesgo, puede haber un aborto o muerte fetal. Bueno, en caso de personas que tengan deficiencia de inmunoglobulina y que tengan problemas de anemia, se pueden hacer transfusiones de inmunoglobulina intravenosa que contiene anticuerpos IgG frente al virus B19. Ya. ¿Tienen alguna pregunta?
¿Alguien tiene alguna pregunta? Eh, yo, esto, doctor, para el eritema post-tóxico, ¿siempre se va a utilizar la dicloxacilina y meticilina para el tratamiento o se puede utilizar otro tipo de antibióticos? Cualquier antibiótico que tenga cubrimiento para gram positivos. Ok, listo. Pero obviamente los de primera elección son las beta-lactámicas, las penicilinas. ¿Sí? Ujú. Listo, doctor, gracias. Recuerden que para el uso, este semestre no es para eso, ¿no? Pero recuerden que para el uso, para el tratamiento antibiótico, siempre tenemos que determinar si el germen es un gran positivo o un gran negativo, ¿sí? Ya de ahí en adelante entran a participar si son de primera, segunda o tercera línea. Generalmente los de primera línea y segunda línea siempre son beta-lactámicos. ¿Listo? Siempre. Ya para gran negativos, gérmenes gran negativos, ya saben ustedes que utilizan ciertos grupos de antibióticos, como cuáles, acrólidos, cuáles más, fluoroquinolonas, ¿sí? Cefalosporina. Cefalosporinas de tercera, cuarta generación, porque de primera y segunda generación son más que todo para gran positivos, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, ¿tienen alguna otra pregunta? O sea, cuando ustedes pasen cuando tengan que pensar en tratamientos, ante todo, se hacen una brecha o trazan una rayita y dicen, esto es un germen gran negativo, gran positivo, lo que tengo que cubrir. ¿Sí? Con eso ustedes van siempre con un tratamiento bien enfocado. ¿Tienen alguna pregunta o desean hacer alguna pregunta? No, doctor, por mi parte no. ¿Alguno de los otros muchachos? Doctor, esto respecto a la rotación de hoy, sucede que pues nosotros tenemos clase de 6 a 8 de la noche, si era posible después de las 8 nosotros poder ir a rotar. Pues la verdad, para que vayan solamente 2 horas, por ahí de 9 a 11 o 9 a 11 y media, pues ya no valdría la pena porque pues es más peligroso para ustedes, ¿sí? Si no, no importa. Hacemos exposición mañana y entonces aprovechamos lo que nos queda de jueves, viernes y sábado. ¿Les parece? Bueno, sí, señor. Procuremos sacar la mayoría de temas esta semana para dejarles la otra semana completa libres. Depende de ustedes. ¿Qué nos queda por exponer? Sí, señor, eso pues estuvimos organizando nosotros la semana pasada para a más tardar el sábado sacar los temas que tenemos pendientes. Exacto. Para terminar todo esto. Sobre estas, nos falta infecciones de piel y tejidos blandos. Eso es fácil. Eso es, pues, no creo que sea como tanto tema. Con estos temas que estamos tocando ahorita, nos hace falta solo sarampión y pitiriasis rosada de Gilbert. Y hipertensión arterial y diabetes mellitus en énfasis tipo 2. Y ya los siliomes que nos dieron en el contenido. La pitiriasis rosada de Gilbert se llama ¿cómo se llama esa? Eritema en heraldo o placa en heráldica. ¿Qué días? Bueno, qué días no, ya hace unos meses yo vi un paciente pediátrico alrededor de los 5 años, quien había consultado alrededor de unas 4 veces por esa patología y pasó por 4 médicos diferentes antes de poderle dar un diagnóstico. Es un tema que se presenta. Todos estos temas que hemos hablado, todos se presentan. En relación a la fiebre escarlatina, tuve una paciente de alrededor de los 11 años, 10 años, con una eritrodermia. Ustedes nombraron eritrodermia, pero ¿sí saben qué significa eritrodermia? La eritrodermia hace referencia cuando un exantema como rojito. No, como... hace referencia cuando un exantema se extiende a más del 80% de la superficie corporal. ¿Sí?
uno habla de una eritrodermia. Y esa eritrodermia puede tener un componente, el componente que es un exantema, ahí sí de los diferentes tipos de exantema, ¿sí? Morbilliforme, escarlatiniforme, maculopapular, etc. En la fiebre escarlatina, el exantema se llama un exantema en punta de alfiler. Incluso usted cuando toca la piel de este paciente, se siente en papel de lija, ¿sí? Es característico, la piel en papel de lija. La lengua se ve ligeramente dematizada y con un color eh, rojizo característico que se llama lengua en frambuesa, ¿sí? Sí, sí, Las señores, sí, líneas, sí se me ven acompaña. las líneas de Pastia, que también son características, ¿sí? Ese paciente me consultó a mí, había consultado también en 3 ocasiones, fue hasta médico particular y todo, y nadie le decía nada. También. Y también, pues, para diferenciarlos, ¿no? De la forma como empieza el exantema, ¿no? Que hay unas empiezan de Sí, cabeza hacia el resto del cuerpo, luego del tronco, otras que empiezan del tronco, sí, otras de las extremidades. sí. Por lo menos la escarlatina tiene un patrón centrífugo, es decir, del centro hacia las extremidades. Se evidencian las líneas de Pastia, que son las líneas de confluencia en los pliegues, que son de un color más notorio. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Preguntas, dudas? En ese paciente, doctor, que usted tuvo que ver si se daba eso de que pues en esta enfermedad se respeta lo que es el labio y la nariz por las, ¿qué? Por el sarpullido, Sí, se las supone pues, que algunos pacientes presentan como precursor pues una faringoamigdalitis, ¿no? Obviamente bacteriana por estreptococcus de multicolor. Pero en esta paciente solamente manifestaba que presentaba odinofagia unos días anteriores, pero que no le fue diagnosticado pues una amigdalitis, que presentaba un poquito de molestia en la garganta y no más. Y el examen físico no se le encontraba pues el edema amigdalino, el exudado amigdalino, la adenopatía cervical. Solamente manifestó odinofagia, o sea, el dolorcito de garganta y no más. Pero pues era muy, muy característica, era la piel. Usted tocaba la piel, ah, como pasar ok. la mano con una lija. Ah, ok, o Ese sea, eso fue paciente. lo que al doctor le hizo, pues, Sí, claro, eso fue el muy diagnóstico. característica. La piel, el eritema en punta de alfiler, las líneas de Pastia, previamente tuvo dinofagia, incluso no presentó picos febriles, y no más. O sea, a la madre del paciente le llamaba la atención era el color rojizo, vinoso, era como un rojo vino así, brillante, de la paciente y le llamaba mucho la atención. Y nadie le dijo que era una fiebre escarlatina. Bueno, ¿tiene alguna pregunta o suspendemos ya? Por mi parte, todo claro, doctor. Bien, listo, muchachos. ¿Mañana qué temas van a exponer? Mañana esto se expondría sarampión, se expondría esto, un momentico, Los sarampión, las lesiones, una pregunta, las lesiones, los enantemas. ¿Sí saben que son enantemas y exantemas, no? Erupciones en la mucosa creo que son enantemas. Enantemas son lesiones en mucosa y los exantemas, lesiones o erupciones en piel. Entonces, el enantema o las lesiones de Nagayama se ven en qué patología? La En el roción. exantema súbito, ¿Cómo? No lo entendí, me hablaron mucho al tiempo. en el exantema súbito se ven, doctor. Yo lo comenté cuando estaba exponiéndolo. Exacto, exantema súbito. ¿Cuál es la etiología del exantema súbito?
El herpes virus tipo 6. Exacto. En la antigua clasificación de la enfermedad exantemática es el número ¿qué? La sexta enfermedad. Sí, exacto. ¿Y las manchas de Koplik son patoneumónicas de qué patología? Sarampión. Exacto. ¿Y cuál es el virus que produce el sarampión? Rápido. No lo saben. Paranoxovirus. Listo. En rubeola, el rubivirus. Una clínica rápida de un paciente con rubeola, ¿cómo sería? La rubeola pues, empieza con rinorrea, Entonces, síntomas con respiratorios. fiebre, Una leve rinorrea, una leve rinorrea conjuntivitis, y fiebre. fiebre y un Y exantema. Punto. en ¿Sí? la parte pues, de cuello, adenopatía retroauricular y en la parte posterior, en el cuello, en la parte occipital y Sí. en el cuello, en el triángulo posterior. Por eso les digo, o sea, síntomas respiratorios, ya, 5 síntomas respiratorios altos. Tú ya sabe uno que va la rinorrea, la congestión nasal, las enopatías en cualquier parte, cervical, retroauriculares, etcétera. La conjuntivitis, una leve eritema conjuntival. ¿Qué más? Una leve odinofagia, Normalmente no la respetan, fiebre y el exantema. normalmente casi siempre afecta a lo que es esto, manos y muñecas. Ujú. Listo, entonces hablamos de rubeola, sarampión está pendiente, la, perdón, bien, rubeola, escarlatina, luego sarampión. La cuarta enfermedad, ¿cuál es? El exantema postestafilocóxico. El exantema postestafilocócico. Ese tema lo habló rapidito, ¿cierto? Pero pues no hay mucho que hablar de él. Ahí, ¿cuál sería el signo característico? El signo de Nikolsky, algo así. Signo de Nikolsky. ¿Y qué trata el signo de Nikolsky? Que la piel se empieza, digamos, a descamar. Sí, ustedes han visto las hojaldras, ¿no? Sí, Sí, sí. señor. Las hojaldras, cuando uno le pasa la mano por encima, se tiende como a desarmar, como a descamar, ¿sí? Lo mismo pasa con la piel en los pacientes que presentan esta patología. Usted pasa la manito y se empieza como a desprender, como en las hojaldras. Bueno, Profe, y para eso, digamos, no sé, no hay reconstitución o algo así. no, simplemente es compromiso. ¿Qué parte de la piel se ve comprometida ahí? Lo más superficial, diría yo. La porción más superficial de la epidermis. Pero, pues, Sí, ahí lo único es que favorece o pues el paso a infecciones oportunistas en piel, ¿no? Que ya serían infecciones de piel y tejidos blandos. ¿Sí? ok, sí. Bueno, nos vemos mañana entonces, muchachos. Dijeron que hoy Listo, tenían doctor, clase en la muchas noche, ¿no? gracias. Mañana, ¿a qué Profe. hora sería la clase? Sí, en la tarde. ¿En la tarde? Bueno, señor. Sí, mejor en la tardecita, ¿listo? Yo diría que por ahí tipo 2, 3. Bueno, señor, listo. Yo les Listo. quedo saber. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Chao, que estén bien. Hasta luego, que esté bien. Hasta luego.